En las antiguas tierras de Egipto, el pueblo de Israel estaba sumido en la opresión y la esclavitud. Durante más de 4 siglos, los descendientes de Jacob habían crecido en número, convirtiéndose en una nación dentro de una nación. Sin embargo, el faraón, temeroso de su creciente población y poder, decidió someterlos a un régimen de trabajo forzado. Las largas jornadas bajo un sol abrasador, construyendo monumentos y ciudades, se convirtieron en su amarga realidad. La vida de los israelitas se llenó de sufrimiento, y cada día se levantaban con la esperanza de que sus lamentos llegaran al oído de Dios. En medio de esta opresión, surgía una promesa antigua, la tierra prometida, un lugar donde pudieran vivir libres. La voz de Dios resonaba en el corazón de su pueblo, y el clamor por liberación se intensificaba. Así, el cielo escuchó su dolor y se preparaba para actuar, dando inicio a una de las historias más grandiosas de la Biblia. La historia de la liberación del pueblo de Israel se centra en la figura de Moisés, un niño salvado de la muerte y criado en la corte del faraón. Desde su infancia, Moisés vivió en 2 mundos, el de la opulencia egipcia y el de la opresión israelita. En su juventud, su identidad comenzó a aflorar cuando presenció la brutalidad ejercida sobre su pueblo. Tras matar a un egipcio que maltrataba a un israelita, Moisés se vio obligado a huir a Madián, donde se convirtió en pastor. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando se encontró con Dios en una zarza ardiente. Este encuentro fue transformador. Dios le encomendó la misión de liberar a su pueblo. A pesar de su renuencia y dudas, Moisés aceptó el llamado, armándose con la promesa de que Dios estaría con él. Este fue un momento crucial que marcaría el inicio del viaje hacia la libertad. Con una misión en sus manos y el peso de su pueblo en su corazón, regresó a Egipto, preparado para enfrentarse a la opresión. La llegada de Moisés a la corte del faraón fue un acto de valentía. Confrontó al rey con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón, en su arrogancia, desestimó la petición. A partir de este momento, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto, cada una diseñada no solo para castigar al faraón, sino para demostrar su poder y autoridad. Las primeras plagas, como la conversión del agua en sangre y la invasión de ranas, fueron advertencias que el faraón ignoró. A medida que las plagas aumentaban en intensidad, su corazón se endurecía aún más. Cada plaga no solo causaba sufrimiento en Egipto, sino que también servía como una prueba de fe para los israelitas. ¿Podrían ellos, que habían vivido en el miedo y la opresión, mantener la esperanza en medio de la adversidad? La resistencia del faraón era un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad. Con cada desafío, el pueblo comenzaba a darse cuenta de que su liberación no solo era un deseo, sino una necesidad divina. La culminación de las plagas llegó con el anuncio de la muerte de los primogénitos egipcios. En un acto de misericordia y justicia, Dios ordenó a Moisés que instituyera la celebración de la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los umbrales de sus puertas. Esta señal sería su protección en la noche oscura cuando el ángel de la muerte pasara. La noche de la Pascua se convirtió en un momento de solemnidad y esperanza. Mientras los egipcios lamentaban la pérdida de sus primogénitos, los israelitas celebraban su liberación inminente. La sangre del cordero era un símbolo de redención, prefigurando el sacrificio de Cristo. Esta última plaga fue el punto de quiebre, el momento en que la resistencia del faraón llegó a su fin. El lamento que resonó en Egipto fue el canto de libertad que emergió de los corazones israelitas. La decisión del faraón de liberar a los israelitas fue un acto de desesperación, pero también un cumplimiento de las promesas de Dios. Con la autorización del faraón, el pueblo de Israel salió de Egipto con prisa, cargando consigo sus pertenencias y la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, esta salida no fue solo un éxodo físico, sino también un acto de fe. Llevaban consigo el oro y la plata que les fueron otorgados por los egipcios, un regalo que simbolizaba la gracia de Dios en medio de la adversidad. A medida que cruzaban la frontera de su antigua esclavitud, la alegría y la ansiedad se entrelazaban. Pero la felicidad pronto se tornó en miedo cuando el faraón, arrepentido de su decisión, envió su ejército tras ellos. En ese instante crítico, los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio.
Este momento de desesperación era un reflejo de la fragilidad de la humanidad, pero también de la fuerza de la fe. Fue aquí donde Moisés, confiando en Dios, les dijo: no temáis, solo estad firmes y ved la salvación de Jehová. La escena del Mar Rojo es una de las más poderosas de la historia bíblica. En un acto de obediencia, Moisés alzó su vara, y las aguas se separaron, creando un camino en seco. Los israelitas, asombrados, comenzaron a cruzar, dejando atrás su pasado de opresión. La travesía a través de las aguas se convirtió en un símbolo de transformación, de esclavos a libres, de temor a fe. Mientras las aguas se mantenían en pie a su alrededor, los israelitas sintieron la presencia protectora de Dios guiándolos hacia la libertad. Sin embargo, el faraón y su ejército, en su locura por recuperar a los israelitas, decidieron seguirles. Cuando el último israelita alcanzó la otra orilla, Dios permitió que las aguas regresaran, aniquilando a los egipcios. La victoria en el Mar Rojo se convirtió en un himno de agradecimiento y adoración, un recordatorio de que el poder de Dios es mayor que cualquier adversidad que enfrentemos. Al llegar a la otra orilla, el pueblo estalló en alabanzas, recordando que su liberación no era solo física, sino espiritual. La travesía por el desierto trajo consigo nuevos desafíos. A pesar de haber sido liberados, los israelitas se encontraron con la dura realidad de la supervivencia en un entorno inhóspito. La falta de agua y alimentos provocó que comenzaran a murmurar y quejarse, añorando las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto solo para morir aquí?, clamaban. En medio de su desesperación, Dios escuchó sus quejas y decidió proveer. Hizo llover maná del cielo y envió codornices para alimentarlos. Cada día, el maná caía como una bendición, un recordatorio de que Dios estaba con ellos y que proveía para sus necesidades. Este periodo en el desierto fue una lección de dependencia y fe. Cada vez que recogían el maná, era un acto de confianza en el que se les enseñaba a mirar más allá de sus circunstancias y a recordar que Dios estaba guiando cada paso de su camino. Con cada día que pasaba, el pueblo comenzaba a comprender que la libertad también implicaba responsabilidad y fe. Después de meses en el desierto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, un lugar sagrado donde Dios se revelaría de una manera poderosa. Moisés subió a la montaña, y allí recibió los 10 mandamientos, leyes que definirían la vida de Israel y su relación con Dios. Este momento no fue solo un acto de autoridad divina, sino una expresión del amor y la guía que Dios deseaba ofrecer a su pueblo. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo esperaba, sintiendo una mezcla de temor y reverencia. La revelación de la ley era un compromiso de Dios hacia ellos, un pacto que debía ser guardado con seriedad. Sin embargo, en ausencia de Moisés, la incertidumbre llevó a algunos a construir un becerro de oro, una traición a la alianza que Dios estaba formando con ellos. Este acto de rebelión puso de manifiesto la fragilidad de la fe humana y la necesidad de la gracia divina. Moisés, al descender con las tablas de la ley, no solo traía las instrucciones divinas, sino también la intercesión por un pueblo que había fallado, mostrando que, a pesar de nuestras debilidades, el amor de Dios siempre nos llama de vuelta. Tras recibir la ley y experimentar la gracia de Dios, el pueblo comenzó a prepararse para su llegada a la tierra prometida. La vida en el desierto les había enseñado sobre la importancia de la comunidad, la adoración y la obediencia. Sin embargo, la historia del desierto no solo fue un tiempo de prueba, sino también de preparación. Dios les instruyó sobre cómo construir el tabernáculo, un lugar donde su presencia habitaría en medio de ellos. El tabernáculo no solo representaba un espacio físico, sino un recordatorio de que Dios deseaba estar cerca de su pueblo, guiándolos y protegiéndolos. La experiencia en el desierto les había enseñado a confiar en Él, y esa fe se pondría a prueba nuevamente a medida que se acercaban a la tierra que fluía en leche y miel. La transición del desierto a la tierra prometida simbolizaba un nuevo comienzo, un tiempo de bendición y abundancia, donde el pueblo podría experimentar la fidelidad de Dios en su máxima expresión. Finalmente, después de años de vagar, el pueblo de Israel llegó al umbral de la tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés, tomó la delantera. A pesar de las dificultades y la falta de fe que habían enfrentado, esta nueva generación estaba lista para tomar posesión de la tierra.
con la fe renovada y el recuerdo de la fidelidad de Dios en sus corazones, cruzaron el río Jordán, donde experimentaron un milagro similar al del Mar Rojo. La entrada a la tierra prometida fue un momento de alegría y celebración, un cumplimiento de la promesa hecha a sus antepasados. Sin embargo, la conquista de la tierra no sería sencilla. Enfrentarían desafíos y enemigos, pero ahora sabían que no estaban solos. La experiencia del Éxodo había transformado a un pueblo de esclavos en una nación libre, lista para vivir bajo la guía de Dios. Este nuevo capítulo no solo representaba la realización de una promesa, sino el inicio de una relación más profunda con Dios, donde cada batalla y cada victoria serían un testimonio de su gracia y poder. La historia del Éxodo es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos sufrimiento y adversidades, la fe y la obediencia a Dios siempre nos llevan a la libertad. El viaje del pueblo de Israel, desde la esclavitud hasta la tierra prometida, es una metáfora de nuestras propias vidas. A veces, el desierto puede parecer interminable, pero cada paso que damos es guiado por la mano amorosa de Dios. El Éxodo nos enseña que Dios no solo nos libera de la opresión, sino que también nos llama a una vida de abundancia y propósito. A medida que reflexionamos sobre esta historia, recordemos que la fidelidad de Dios nos acompaña en cada paso, y su promesa de un futuro lleno de esperanza siempre está presente. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu propio camino y sobre cómo puedes vivir con la confianza de que Dios siempre está contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este video con aquellos que también buscan inspiración y dejarnos tus pensamientos en los comentarios. Juntos, sigamos explorando las maravillas de la fe y la grandeza de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y la esperanza te acompañen siempre. Hasta la próxima.